Momento de actualizar las noticias del mundo ahora en France 24. Estos son los titulares. Al menos 43 gazatíes han sido asesinados por fuego israelí este domingo. 20 de ellos en Nuseirat y varios cerca de un punto de distribución de agua. Mientras tanto, en terreno diplomático, las conversaciones para lograr un eventual alto el fuego continúan estancadas, mientras los muertos ya superan los 58.000. La Unión Europea seguirá aplazando la imposición de aranceles recíprocos a Estados Unidos hasta principios de agosto, dejando la puerta abierta para un acuerdo, mientras negocia con la Casa Blanca, un día después de que Donald Trump anunciara tarifas del 30% a partir del 1 de agosto. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló ante las Fuerzas Armadas en la víspera del desfile militar por el día de la toma de la Bastilla. El mandatario dijo que en el contexto actual gana la ley del más fuerte y anunció un gasto militar adicional por más de 6.000 millones de euros ante las nuevas amenazas. Vamos a las noticias de la Franja de Gaza. Al menos 43 palestinos fueron asesinados este domingo por el ejército israelí en el enclave. Y mientras que las conversaciones en Doha para un alto el fuego están estancadas, los gazatíes temen por la crisis alimentaria, tras la prohibición israelí de pesca. Según medios locales, el gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu se reúne hoy, mientras altos oficiales de Hamas advierten de horas críticas en las conversaciones. Informe de Hugo Caro Jiménez. Detengan este genocidio. Un día más. El grito desesperado de los palestinos en la asediada Franja de Gaza, donde el ejército israelí mató este domingo a decenas de gazatíes. Al menos una veintena de personas fueron asesinadas en Nuseirat, en el centro del enclave, en un punto de distribución de agua, otros en el campo de refugiados de la urbe. Los sobrevivientes al fuego israelí se preguntan dónde quedó la conciencia de las personas. Detengan la guerra, por Dios. Cierren el acuerdo de alto el fuego a cualquier precio. Detengan este genocidio. Detengan este genocidio. Nos morimos de hambre, sed, frío, calor, falta de agua y de alimentos. Y con todo esto siguen muriendo personas y mártires. ¿Y ustedes, árabes, siguen mirando? Movámonos. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está la nación islámica? En la víspera, el ejército de Tel Aviv renovó una advertencia sobre la prohibición total de pesca en aguas gazatíes. Pese a la restricción, buscar alimentos en el mar sigue siendo para muchos una de las pocas opciones que quedan. Y aunque dicen que la pesca continuará, los palestinos temen por una verdadera catástrofe alimentaria. Los heridos en la guerra dependen del pescado. Alguien se acerca y me dice que su hijo está herido y que quiere darle pescado para que se fortalezca. Otro viene con una pierna amputada y quiere pescar. Con esa prohibición se desatará una verdadera hambruna. Actualmente no hay alimentos en el país, salvo el pescado. En el plano diplomático, las conversaciones sobre el alto el fuego y la liberación de los rehenes y presos palestinos parecen estancadas, con el alcance de la retirada de las fuerzas israelíes como el mayor punto de tensión, mientras la cifra de palestinos asesinados desde el 7 de octubre de 2023 superó el umbral de los 58.000. Entre tanto, una nueva misión de la llamada Coalición Flotilla de la Libertad zarpó desde Sicilia hacia el enclave palestino, con activistas que planean entregar ayuda humanitaria. El buque partió un mes después de que Israel interceptara otra misión en la que hacían parte reconocidos activistas. El navío Andala, un antiguo pesquero noruego, va cargado de suministros médicos, alimentos y equipamiento para niños y medicinas, y navegará durante una semana por el mar Mediterráneo. 2 palestinos fueron asesinados por colonos israelíes. Sayafullah Musaleh murió tras ser golpeado brutalmente por parte de un grupo de colonos, mientras que Hussein al-Shalabi recibió un disparo en la noche que terminó con su vida. Estas 2 personas son las últimas en una larga lista de palestinos asesinados en Cisjordania ocupada por parte de colonos, con el consentimiento del ejército israelí. Los familiares piden justicia. Informe de Aitor Chavarri. Palestinos en Cisjordania despiden a sus muertos y piden justicia. Varias personas asistieron el domingo a una procesión fúnebre por los 2 hombres asesinados en el enfrentamiento con colonos israelíes y el ejército en la Cisjordania ocupada. Uno de ellos, ciudadano estadounidense. Satafoyak Musayed, palestino estadounidense, fue golpeado hasta la muerte por colonos en Sinjil.
La familia exige que Estados Unidos investigue lo ocurrido. Saif viajó a Palestina el 4 de junio para pasar tiempo con sus seres queridos. Esta es una pesadilla inimaginable y una injusticia que ninguna familia debería tener que afrontar jamás. Exigimos que el Departamento de Estado de Estados Unidos inicie una investigación inmediata y exija responsabilidades a los colonos israelíes que asesinaron a Saif. Hussein al-Shalabi, la segunda víctima, fue asesinado a tiros en un enfrentamiento ocurrido durante esa misma noche. Los familiares acusan al gobierno israelí de utilizar estos crímenes como política de ocupación. Es un crimen constante y una política constante de la ocupación intentar obligar a los palestinos a abandonar su tierra. El mundo entero es testigo de este crimen que padecen todos los palestinos. Alrededor de 160 palestinos han muerto en Cisjordania en lo que va de año a causa de ataques del ejército israelí o de los colonos, según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Vamos a Estados Unidos. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, declaró que el presidente Donald Trump ha visto ofertas de acuerdos comerciales que cree que deben mejorarse en referencia a la amenaza de aranceles emitida por la Casa Blanca contra México, la Unión Europea y otros países. En resumen, Trump ha visto algunos bocetos de acuerdos negociados con Howard Lutnick y el resto del equipo comercial y cree que estos acuerdos deben mejorarse. Bueno, estos aranceles son reales y el presidente no consigue un acuerdo que considere suficientemente bueno, pero las conversaciones siguen en curso y veremos cómo se calma la situación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que Bruselas continuará postergando la adopción de represalias contra los aranceles estadounidenses anunciados por Trump el sábado, mientras busca un acuerdo para evitar la aplicación de tarifas del 30% a productos europeos. Von der Leyen afirma que Europa busca una solución negociada, mientras sectores económicos en países del bloque comienzan a sentir el impacto de la guerra comercial. Nos lo cuenta Jesús Yajuri. La Unión Europea se guarda un as y de momento aplaza la imposición de aranceles recíprocos a productos estadounidenses en respuesta a las medidas anunciadas por Trump el sábado y que suponen un gravamen del 30% a todos los productos importados desde Europa a partir del 1 de agosto. Aunque la Unión Europea tiene listas sus contramedidas, decide esperar mientras insiste en un acuerdo con Trump. Estados Unidos nos ha enviado una carta con medidas que entrarían en vigor a menos que se alcance una solución negociada. Por lo tanto, extenderemos la suspensión de nuestras contramedidas hasta principios de agosto y al mismo tiempo seguiremos preparando nuevas contramedidas para estar completamente preparados. Los aranceles de Trump, como se le conocen, podrían tener efectos negativos en todo el continente. En Alemania, la mayor economía europea, se prevé que impacten la industria automotriz, de maquinaria y de productos farmacéuticos. Obviamente eso es un gran shock en general porque el 30% era la expectativa tope que los mercados tenían con respecto al resultado de las llamadas negociaciones. La guerra comercial también impactará las exportaciones de aceite de oliva español, del queso francés y los licores, así como en los precios de la carne, verduras y textiles. En Francia, la industria láctea perdería decenas de millones de dólares en ventas. Este es un mercado muy importante para nosotros. Representa cerca de 350 millones de euros anuales en productos lácteos, especialmente quesos. Un arancel del 30% es realmente una sorpresa y una muy mala señal que Estados Unidos envía a sus socios comerciales europeos. En España, las críticas se viran contra el mandatario estadounidense. Me parece un desastre porque el tío es tonto perdido y está destrozando el país. Siento que está tomando decisiones de forma unilateral, él solo, y que nos afectan no solamente a Europa, ¿no?, sino a todo el mundo. Desde luego nos va a afectar, sí. Mientras avanza la cuenta regresiva hasta el 1 de agosto, analistas advierten que de aplicarse, los consumidores estadounidenses se llevarían la peor parte de los aranceles de Trump. El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que trabajará intensamente con el presidente francés Emmanuel Macron y con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen para resolver la creciente guerra comercial con Estados Unidos. Merz afirmó que la economía alemana se vería gravemente afectada por los aranceles y que era necesaria la unidad en Europa y un diálogo sensato.
Si esto ocurriera, podríamos postergar gran parte de nuestros esfuerzos de política económica, ya que eclipsaría todo y afectaría gravemente a la industria exportadora alemana. Pero quiero reiterar que precisamente por eso he viajado tanto. Por cierto, el G7, Europa, la Cumbre Europea y la Cumbre de la OTAN estaban en la agenda de la Cancillería antes de que yo mismo asumiera el cargo. Y no hace falta decir que asisto a estos eventos, pero también lo hago para representar bien a Alemania, para que nuestra voz se escuche y para garantizar que estos aranceles de esta magnitud no se materialicen. Y eso requiere dos cosas: unidad dentro de la Unión Europea y diálogo sensato con el presidente estadounidense. Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron habló en un discurso ante las Fuerzas Armadas en la víspera del desfile militar del 14 de julio, que conmemora la toma de la Bastilla. El mensaje del mandatario estuvo centrado en la necesidad de reforzar las capacidades defensivas y la rapidez de respuesta del ejército. Esto en un momento de tensión con Rusia, luego de que Moscú calificara a París como su principal enemigo. El mandatario anunció un significativo aumento en el gasto de defensa hasta 2027, una mejora salarial para los militares, y dijo que en el contexto actual gana la ley del más fuerte. Nunca antes nuestra libertad había estado tan amenazada. Libertad de los pueblos atacados por los imperialismos y las potencias de anexión. Libertades vulneradas cuando nuestras libertades se borran, cuando no se respeta el derecho internacional, cuando tanto en Europa como en Medio Oriente y en África se irrespetan los derechos humanos, y en este momento es la ley del más fuerte la que está valiendo. La invasión a Ucrania ha afectado nuestro suelo y los Estados Unidos han agregado una forma de incertidumbre, y nuestra Europa está al borde de una crisis desde el Golfo de Guinea, atraviesa el Sahel y llega hasta el Medio Oriente y hasta Irán. Vamos a Estados Unidos. En Texas, equipos de emergencia suspendieron la búsqueda de víctimas tras las inundaciones del fin de semana del 4 de julio. Las actividades se detuvieron ante nuevas advertencias de lluvias que podrían volver a causar crecidas en las vías fluviales. Los funcionarios del Departamento de Bomberos de Ingram ordenaron a los equipos evacuar inmediatamente el corredor del río Guadalupe en el condado de Kerr hasta nuevo aviso. Hace un año, el 13 de julio del 2024, Donald Trump se libró de ser asesinado. Sus imágenes ensangrentadas dieron la vuelta al mundo, y ello supuso un punto de inflexión en su campaña presidencial. ¿Cómo ha gestionado el ahora presidente este acontecimiento en su beneficio durante el último año? En una entrevista en Fox News dijo que tenía plena confianza en sus departamentos y que en aquel momento simplemente habían tenido un mal día. Hace un año, en Pensilvania, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Desde entonces, el presidente estadounidense ha querido rodearse de recordatorios de este intento de asesinato. En los pasillos de la Casa Blanca, este cuadro. Y en el despacho oval, esta escultura de bronce. Una semana después del suceso, Donald Trump y su entorno afirmaron que el republicano escapó de la muerte por un milagro, salvado por Dios para salvar a los Estados Unidos. La semana pasada recibió un balazo por la democracia. Trump, entonces candidato presidencial, sacó el máximo provecho de este acontecimiento desde el momento en que ocurrió. Estas imágenes le dieron la vuelta al mundo en solo minutos, una secuencia que marcó un punto de inflexión en la campaña presidencial. Entrevistado el sábado por su nuera en Fox News, el presidente estadounidense recordó esta falla en los servicios responsables de su seguridad. Confío mucho en el personal de seguridad, los conozco, son muy competentes, tuvieron un mal día y creo que lo admitieron al final de un día difícil. Ser presidente es un trabajo muy peligroso. Los servicios secretos emitieron un comunicado el 10 de julio en el que informaban que 6 miembros del personal habían sido sancionados por fallos operativos y que se están llevando a cabo reformas. Desde que llegó a la presidencia, Donald Trump ha disfrutado de un nivel de protección especialmente alto en un clima de creciente violencia política, alimentada por su retórica divisiva. Siempre que vemos un aumento de la violencia política en Estados Unidos o a escala internacional, casi siempre está vinculado a la normalización de la violencia por parte de los políticos. Y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos. Trump ha escapado de 4 intentos de asesinato, pero otros políticos no han tenido tanta suerte. Hace un mes, Melissa Hortman, demócrata elegida en Minnesota, y su marido fueron asesinados a tiros.
Y en los deportes, el italiano Jannik Sinner se convirtió en el nuevo campeón de Wimbledon, derrotando al bicampeón defensor, el español Carlos Alcaraz, por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4. Para Sinner, de 23 años, es el primer trofeo en el torneo británico y el cuarto de Grand Slam. Así, el tenista vengó además su previa derrota frente a Alcaraz en el Abierto de Francia el mes pasado. Hasta aquí el informativo. Siga en France 24. Buenas tardes.